Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Halil İbrahim, uno de los actores más carismáticos de Turquía, ha dejado a todos boquiabiertos tras una confesión explosiva que realizó en una reciente entrevista. En lo que muchos consideran una de las revelaciones más impactantes de su carrera, Halil İbrahim ha decidido finalmente compartir un secreto que había guardado durante años. Hoy, por primera vez, voy a contar algo que he mantenido en secreto todo este tiempo, aseguró, dejando a los presentes atónitos. La sorpresa de sus palabras no solo sacudió el estudio, sino que también comenzó a generar una ola de especulaciones en las redes sociales. Durante la entrevista, Halil İbrahim comenzó a relatar un episodio de su vida que, según él, nunca había compartido con nadie, ni siquiera con los más cercanos a él. Es algo que he vivido en silencio, pero llegó el momento de contar la verdad. No fue fácil, pero lo voy a hacer porque siento que ya no puedo cargar más con ello, explicó con una mirada nostálgica. El actor no entró en detalles inmediatos, lo que generó aún más curiosidad entre los seguidores que ya esperaban ansiosos conocer el motivo de su misterio. Halil İbrahim comenzó a relatar cómo en los primeros años de su carrera, mientras su fama crecía, pasó por una situación extremadamente difícil que lo marcó profundamente. Todo el mundo veía el éxito que estaba teniendo, pero nadie sabía por lo que estaba pasando en mi vida personal. Nadie sabía lo que había detrás de las cámaras, confesó, tocando un tema que rara vez había tocado. La intensidad en sus palabras dejó claro que la experiencia había sido más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. A medida que avanzaba la conversación, Halil İbrahim se mostró más emocional y vulnerable, algo que sorprendió a sus fans, quienes están acostumbrados a ver al actor con una postura mucho más reservada y calculadora. Era un momento en el que pensaba que todo iba a desmoronarse. El estrés de la fama, las expectativas de la gente, la presión. Fue algo que me afectó mucho más de lo que la gente cree, relató, revelando por primera vez el peso psicológico que había soportado en sus primeros años en la industria. Lo que más sorprendió fue el motivo que había detrás de su silencio. Halil İbrahim explicó que durante mucho tiempo, temió que su carrera se viniera abajo si alguien descubría lo que realmente estaba sucediendo. Pensé que si la gente se enteraba de mi lucha personal, la gente dejaría de verme como ese chico exitoso que querían que fuera. Nadie entendería mi dolor, dijo, dejando entrever la soledad que vivió durante un tiempo, algo que pocas personas sabían. El actor relató cómo la presión de ser una figura pública lo había hecho sentir atrapado en su propio éxito. A veces sentía que no podía respirar, que toda la atención era demasiado. Vivía para complacer a los demás, pero olvidaba lo que realmente quería para mí mismo, expresó, destacando lo difícil de que fue encontrar un equilibrio entre ser él mismo, y ser lo que los demás esperaban de él. Halil İbrahim mencionó que esta carga lo llevó a momentos de gran incertidumbre. Hubo días en los que me despertaba y no sabía si seguir adelante. La idea de perderlo todo, de ser visto como alguien débil, me aterraba, explicó. Fue en esos momentos de fragilidad que comenzó a reconsiderar su enfoque de la vida y su carrera. Aunque nunca llegó a abandonar su trabajo, esas luchas internas lo marcaron profundamente. Durante la entrevista, Halil İbrahim también hizo mención a las personas que, de alguna manera, lo ayudaron a superar esos momentos oscuros. Hubo personas cercanas que me apoyaron sin juzgarme, pero también hubo otros que se aprovecharon de mi vulnerabilidad, dijo con una ligera mirada de enojo. No dio nombres, pero dejó claro que algunas relaciones dentro de la industria no eran tan genuinas como parecían. Con el paso del tiempo, Halil İbrahim aprendió a lidiar con esa presión de una manera más sana. A medida que fui ganando experiencia y entendiendo mejor la industria, empecé a establecer mis propios límites. Dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás y comencé a ponerme en primer lugar, afirmó, destacando cómo su perspectiva de la vida cambió radicalmente con el tiempo. Lo más impactante de la revelación de Halil İbrahim fue cómo su vida personal se entrelazó con su carrera profesional. Al principio pensaba que mi vida privada debía mantenerse oculta, pero luego entendí que eso solo me hacía más vulnerable. El público veía a mi personaje, pero no conocía al hombre detrás de él, expresó, dejando entrever que esa desconexión entre su vida personal y profesional le había causado un gran desgaste emocional. Además, Halil İbrahim confesó que fue en esos años de dificultad cuando realmente comenzó a buscar su propósito en la vida. Fue un proceso de autoconocimiento. Me di cuenta de que lo que más necesitaba era reconectar conmigo mismo, encontrar lo que me hacía feliz más allá de las cámaras, explicó. Este cambio de mentalidad lo llevó a alejarse de algunas de las personas que, según él, no tenían buenas intenciones. En cuanto a sus relaciones personales, Halil İbrahim fue claro al decir que la fama había afectado su capacidad para establecer vínculos auténticos.
Al principio, todo se trataba de imagen, de hacer lo correcto, demostrar que todo iba bien. Pero luego me di cuenta de que eso no me hacía feliz. Necesitaba rodearme de gente genuina, comentó, revelando que su círculo de amigos se redujo con el tiempo, pero en el proceso encontró una paz que antes no conocía. A medida que la entrevista avanzaba, Jalil Ibrahim continuó compartiendo anécdotas de su vida detrás de las cámaras. Al principio no entendía lo difícil que era ser una figura pública. Pensaba que todo era solo brillar en las alfombras rojas, pero no había nada de glamour en estar constantemente observado, dijo, dejando claro que, en su opinión, el lado oscuro de la fama rara vez es mostrado en los medios. Lo que sorprendió aún más fue la calma con la que Jalil Ibrahim habló de su vida actual. A pesar de las dificultades que había enfrentado, se mostró sereno y agradecido por lo que había logrado. Hoy en día, soy más feliz que nunca. Ya no busco la aprobación de nadie, ni me dejo atrapar por las expectativas ajenas. Ahora me concentro en lo que realmente quiero hacer, en lo que me hace feliz, concluyó. Con estas palabras, Jalil Ibrahim dejó una impresión profunda en sus seguidores, quienes ahora lo ven no solo como un actor talentoso, sino como un hombre que ha pasado por pruebas difíciles y ha salido más fuerte. La revelación de su secreto es solo una pequeña parte de su historia, pero, sin duda, marca un antes y un después en su vida pública. Adiós.